Véase Kropotkin, por lo que se refiere a una afirmación mejor fundada de esta tesis. Böttcher, Alfred, Das Scheinglück der Technik. Weimar, 1932, b. Bourdieu, Louis, Les Forces de l'Industrie, Progrès de la Puissance Humaine. París, 1884. Bouthoul, Gaston, L'Invention. París, 1930, e. Bowden, Wit, Industrial Society in England Toward the End of the 18th Century. Nueva York, 1925, IV. Debería completarse con Mantoux y Halevi. Boyle, Robert, The Skeptical Chemist. Londres, 1661. Bragg, William, Creative Knowledge, Old Trades and New Science. Nueva York, 1927. Brandt, Paul, Schaffen der Arbeit und Bildende Kunst. Volume, I. Im Altertum und Mittelalter, I. 2, 3. Volume 2, Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Leipzig, 1927, 3, IV. Utiliza las importantes ilustraciones de Stradanus, Amann, Van Blyet y Lurken para la presentación de la industria geotécnica. Pero no utiliza bastante las fuentes francesas. Branford, Benchara, A New Chapter in the Science of Government. Londres, 1919, 8. Branford, Victor, editor, The Cold Crisis and the Future, A Study of Social Disorders and Their Treatment. Londres, 1926, v. Coal Waste to Reconstruction. Londres, 1926. Branford, Victor, y Guedes, P. The Coming Polity. Londres, 1917, v. Una aplicación de Le Play y Comte a la situación contemporánea. Branford, Victor, y Guedes, P. Art Social Inheritance. Londres, 1919, 8. Branford, Victor, Interpretations and Forecasts, A Study of Survivals and Tendencies in Contemporary Society. Nueva York, 1914. Science and Sanctity. Londres, 1923, I. B. 8. La más completa afirmación de la filosofía de Branford, a veces oscura, a veces porfiada, está, sin embargo, llena de ideas profundas y penetrantes. Brearley, Harry C., Time Telling Through the Ages. Nueva York, 1919, I. Brocklehurst, H. J. y Fleming, A. P. M. A History of Engineering. Londres, 1925. Broder, E. R. Is Planning Possible Under Capitalism. Nueva York, 1933. Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien. 10 vols. Novena edición. Leipzig, 1895 a 1901. Bucher, Karl, Arbeit und Rhythms. Leipzig, 1924, I. 2, 7. Una contribución única al tema, que se ha agotado y modificado en el curso de numerosas ediciones. Una discusión fundamental sobre estética e industria. Buckingham, James Silk, National Evils and Practical Remedies. Londres, 1849, IV. La quinta esencia del reformismo paleotécnico. Una utopía cuyos defectos, como la Igeia de Richardson, señalan las características del período. Boyan, Norman F., Aluminium and its Alloys. Londres, 1933, v. Bohr, William H., Ancient and Modern Engineering. Nueva York, 1907. Butler, Samuel, Eriujon, Or Over the Range. Primera edición. Londres, 1872. Describe un país imaginario cuyo pueblo ha abandonado las máquinas y llevar un reloj se considera un crimen. Aunque considerado como una pura diversión y una sátira de la época victoriana, señala un miedo inconsciente a la máquina que aún sobrevive, no sin razón. Bott, I. N., y Harris, I. S., Scientific Research and Human Welfare. Nueva York, 1924. Popular. Buxton, L. H. D. Primitive Labor. Londres, 1924, 2. Byrne, Edward W. Progress of Invention in the 19th Century. Nueva York, 1900, IV. Útil sinopsis de inventos y procedimientos. Campbell, Argyll Hills, Leonard, Health and Environment. Londres, 1925, IV, V. Lleno de valiosos datos sobre los defectos del ambiente paleotécnico. Capek, Carroll, R. U. R. Nueva York, 1923, V. Una obra que anticipa Mr. Telebox, el autómata moderno. Su drama, que trata de la rebelión de un robot mecanizado convirtiéndose ligeramente en humano, está estropeado por un final chapucero. Una señal de la revuelta contra la mecanización excesiva, como The Adding Machine, The Rise, y The Hairy Ape, de O'Neill. Carter, Thomas F., The Invention of Printing in China and its Spread Westward.
Nueva York, 1931, 3. Un libro brillante que añade un importante complemento al capítulo de Osher sobre imprenta. Casi establece el último eslabón en la cadena que une la aparición de la imprenta en Europa con su desarrollo inicial, incluyendo los tipos de metal colado, en China y Corea. Kazan, H. N. Kelvin, His Amazing Life and Worldwide Influence. Londres, 1930, v. History of the Telephone. Chicago, 1910. Chase, Stuart, Men and Machines. Nueva York, 1929, IV, v. 8. Superficial pero sugestivo. Chase, Stuart, The Nemesis of American Business. Nueva York, 1931, v. Véase estudio de la planta de A. O. Smith. Chase, Stuart, The Promise of Power. Nueva York, 1933, v. Technocracy and Interpretation. Nueva York, 1933. The Tragedy of Waste. Nueva York, 1925, v. 8. El mejor de los libros de Chase hasta la fecha, probablemente, lleno de material útil sobre las corrupciones del comercio y la industria modernos. Chittenden, N. W. Life of Sir Isaac Newton. Nueva York, 1848. Clark, Victor S. History of Manufactures in the United States, 1607 a 1928. 3 vols. Nueva York, 1929, 3, IV. Como el período eotécnico perduró, incluso en partes avanzadas del país, hasta el tercer cuarto del siglo XIX, esta obra es un valioso estudio de los métodos del último período eotécnico, incluyendo la minería a cielo abierto. Clay, Reginald S., y Court, Thomas H., The History of the Microscope. Londres, 1932, 3. Clegg, Samuel, Architecture of Machinery, An Essay of Propriety of Form and Proportion. Londres, 1852, 7. Cole, G. D. H. Life of Robert Owen. Londres, 1930. Buen estudio de un importante industrial y utopista cuyas ideas precursoras sobre gestión industrial y construcción de ciudades aún son valiosas. Cole, G. D. H. Modern Theories and Forms of Industrial Organization. Londres, 1932, 8. Cook, R. W. Taylor, Introduction to History of Factory System. Londres, 1886. Buena perspectiva histórica, pero debe ahora ser completada con los datos de Sombart, 3, IV. Coudenhove-Kalergi, R. N. Revolution durch Technik. Viena, 1932. Kulten, G. G. Art and the Reformation. Nueva York, 1928, y 3. Court, Thomas H., y Clay, Reginald S., The History of the Microscope. Londres, 1932, 3. Crawford, M. D. C. The Heritage of Cotton. Nueva York, 1924, IV. Cressy, Edward, Discoveries and Inventions of the 20th Century. Tercera edición. Nueva York, 1930, v. Para el profano. Dahlberg, Arthur, Jobs, Machines and Capitalism. Nueva York, 1932, v. 8. Un intento de resolver el problema del desplazamiento de la mano de obra mediante mejoras técnicas. Dampier, Sir William, A History of Science and Its Relation with Philosophy and Religion. Nueva York, 1932, y Dana, R. T., y Ackerman, A. P. The Human Machine in Industry. Nueva York, 1927. Daniels, Emil, Geschichte des Kriegswesens. 6 vols. Sammlung Goschen, Leipzig, 1910 a 1913, 2, 3, IV. Quizá la mejor introducción general reducida sobre el desarrollo de la guerra. Darmstädter, Ludwig, y otros. Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, in chronologischer Darstellung. Segunda edición corregida y aumentada. Berlín, 1908, 1 a 8. Un compendio exhaustivo de fechas, pero mejor por lo que se refiere a la ciencia que a la técnica. Deming, August Frederick. Weapons of War, Being a History of Arms and Armor the Earliest Period to the Present Time. Londres, 1870, 2. Descartes, René, A Discourse on Method. Primera edición. Leiden, 1637. Uno de los hitos fundamentales de la metafísica del siglo XVII, no discutido seriamente en la ciencia, excepto entre los fisiólogos como Claude Bernard, hasta Mach. Dessauer, Friedrich, Philosophie der Technik. Bonn, 1927. Obra con gran fama en Alemania, pero un tanto dedicada a elaborar lo obvio. Deutsches Museum, Amtlicher Führer durch die Sammlungen.
Múnich, 1928. Diamond, Moses, Evolutionary Development of Reconstructive Dentistry. Reimpresión del New York Medical Journal and Medical Record. Nueva York, agosto de 1923, v. Diels, Hermann, Antique Technik. Primera edición. Berlín, 1914. Segunda edición, 1919. Dixon, Roland B., The Building of Cultures. Nueva York, 1928. Dominian, L., The Frontiers of Language and Nationality in Europe. Nueva York, 1917, b. Douglas, Clifford H., Social Credit. Tercera edición. Londres, 1933. Dulac, A., y Renard, G., L'Evolution Industrielle et Agricole depuis 150 ans, IV, v. Buen cuadro del desarrollo del último siglo y medio. Dyer, Frank L., y Martin, T. C. Edison, His Life and Inventions. Nueva York, 1910. Eckel, E. C. Cole, Iron and War, A Study in Industrialism, Past and Future. Nueva York, 1920. Interesante estudio suscitado en parte por las tensiones de la Guerra Mundial. Economic Significance of Technological Progress. A Report to the Society of Industrial Engineers. Nueva York, 1933, v. 8. Un resumen por un comité del cual Polakov era presidente, véase Polakov. Eddington, A. S., The Nature of the Physical World. Nueva York, 1929, 8. Egloff, Gustav, Earth Oil. Nueva York, 1933, v. Ehrenberg, Richard, Das Zeitalter der Fugger. Jena, 1896. Traducida. Capital and Finance in the Age of the Renaissance. Nueva York, 1928, y 2, 3. Elton, John, y Bennett, Richard, History of Corn Milling. 4 vols. Londres, 1898 a 1904. Enciclopédie, en folio, The Sciences, The Arts et the Métiers. Recueil de Planches. París, 1763, 3. Un corte transversal en la técnica europea de mitad del siglo XVIII, con referencia especial a Francia, que había arrebatado la hegemonía de Holanda. La explicación y la ilustración detalladas de los procedimientos le dan una importancia especial. Los grabados que he utilizado son típicos de toda la obra. La enciclopedia ha sido menospreciada por los historiadores alemanes de la técnica. Su ilustración de la división del trabajo constituye un comentario gráfico de las teorías de Adam Smith. Engelhardt, Victor, Weltanschauung und Technik. Leipzig, 1922. Engels, Friedrich, The Condition of the Working Class in England in 1844. Traducida. Londres, 1892, IV. Cuadro de primera mano sobre los horrores del industrialismo paleotécnico durante una de sus mayores crisis. La documentación ulterior ha enriquecido, y no aligerado, la descripción de Engels. Véanse las obras de Hammonds. Engels, Friedrich, y Marx, Karl, Manifesto of the Communist Party. Nueva York, 1930, IV. Enoch, C. R. Can we set the world in order? The need for a constructive world culture. An appeal for the development and practice of a science of corporate life, a new science of geography and industry planning. Londres, 1916, v. 8. Una obra cuya originalidad y crítica están estropeadas por los rasgos de extravagancias. Erhard, L., Der Weg des Geistes in der Technik. Berlín, 1929. Espinas, Alfred, Les Origines de la Technologie. París, 1899. Ewing, J., Alfred, An Engineer's Outlook. Londres, 1933, v. 8. Dura crítica del fracaso de la moral y la política para seguir el paso de la máquina, sugiere reducir el ritmo de invención hasta que hayamos dominado nuestras dificultades. Obra notable debido a la alta categoría profesional de Ewing. EJTH, Max, Lebendige Kräfte, Sieben Vorträge aus dem Gebiete der Technik. Primera edición, Berlín, 1904. Tercera edición, Berlín, 1919. Farnham, Dwight T., y otros, Profitable Science in Industry. Nueva York, 1925. Feldhaus, Franz Maria, Leonardo, Der Techniker und Erfinder. Jena, 1913, 3. Die Technik der Borseit, der Geschichtlichen Zeit und der Naturvölker. Leipzig, 1914. Ruhmesblätter der Technik von der Urerfindungen bis zur Gegenwart. 2 vols. Segunda edición. Leipzig, 1926, 1-3. Obra de valor inestimable. Feldhaus, Franz Maria, Kulturgeschichte der Technik. 2 vols.
Berlín, 1928, 1-3. Lexikon der Erfindungen und Entdeckungen auf den Gebieten der Naturwissenschaften und Technik. Heidelberg, 1904. Technik der Antike und des Mittelalters. Potsdam, 1931, 3. Aunque no siempre exhaustiva en su tratamiento de las fuentes de fuera de Alemania o de la literatura alemana sobre el tema, Feldhaus obliga al estudioso del desarrollo histórico de la técnica a una deuda constante hacia él. Ferrero, Gino Lombroso, The Tragedies of Progress. Nueva York, 1931. Un libro flojo que exagera las virtudes del pasado y no consigue presentar una crítica bastante drástica del presente, a pesar del evidente sesgo contra este, B. Field, J. A. Essays on Population. Chicago, 1931, v. Flanders, Ralph, Taming Are Machines, The Attainment of Human Values in a Mechanized Society. Nueva York, 1931, v. 8. Ensayos por un ingeniero que comprende que la edad de la máquina no es una pura utopía. Fleming, A. P. M. y Brocklehauser, M. J. A History of Engineering, Londres, 1925. Fleming, A. P. M. y Pierce, J. G. Research in Industry. Londres, 1917. Foppel, Otto. Die Weiterentwicklung der Menschheit mit Hilfe der Technik, Berlin, 1932. Ford, Henry, Today and Tomorrow. Nueva York, 1926. Moving Forward. Nueva York, 1930. My Life and Work. Nueva York, 1926, v. 8. Importante por la potencia industrial de Ford y su reconocimiento casi instintivo de las necesidades de la reorganización neotécnica de la industria, aunque estas obras están viciadas por la inclinación que con tanta frecuencia se unen a las intenciones buenas de un americano en particular cuando debe justificar su arbitrario poder financiero. Form, Die. Fortnightly Organ of the Deutscher Werkbund. Entre 1925 y enero de 1933, la revista más importante que trata de todas las artes sobre la forma, tanto en las obras manuales como en las obras a máquina. Si bien la hegemonía ha pasado en este aspecto nuevamente a Francia, Bélgica, Holanda y los países escandinavos, Die Form sigue siendo un documento indispensable del breve pero auténticamente creativo estallido de Alemania. 7. Fournier, Edouard, Curiosités de Inventions et Découvertes. París, 1855. Fox, R. M., The Triumphant Machine. Londres, 1928. Frank, Waldo, The Rediscovery of America. Nueva York, 1929, b. Algunos valiosos comentarios sobre los efectos subjetivos de la mecanización. Freeman, Richard A., Social Decay and Regeneration. Londres, 1921, b. Una crítica de la clase superior de la máquina desde el punto de vista del deterioro humano resultante. Véase al Port, para tener una exposición más inteligente. Fremont, Charles, Origins et Evolution de Outils. París, 1913. Frey, Dagobert, Gothic und Renaissance als Grundlagen der modernen Weltanschauung. Augsburgo, 1929, y 7. Un estudio brillante y bien ilustrado de un tema difícil, delicado y fascinante. Fredel, Egon, A Cultural History of the Modern Age. 3 vols. Nueva York, 130-1932. Generalmente ingenioso, a veces impreciso, ocasionalmente oscurantista. No es de fiar en cuanto a los hechos, pero, como Spengler, a veces valioso por las revelaciones indirectas no conseguidas por cerebros competentes más académicos. Frost, Dr. Julius, Die Joyandische Landwirtschaft, ein Muster moderner Rationalisierung. Berlín, 1930. Gage, S. H., The Microscope. Edición revisada. Ithaca, 1932, 3. Galileo, Dialogues concerning to New Sciences. Nueva York, 1914, y 3. Obra clásica. Gantner, Joseph, Revision der Kunstgeschichte. Viena, 1952, 7. Sugiere la necesidad de revisión de los juicios históricos sobre la base de nuevos intereses y valores. El autor fue director de la brillante revista, aunque de breve vida, Die Neue Stadt. Gant, H. L. Work, Wages and Profits. Nueva York, 1910. Uno de los hitos del movimiento de la eficiencia por un contemporáneo de Taylor que fue más allá de la estrecha posición original del maestro. Garrett, Ouroboros, or the Future of the Machine, Nueva York, 1926. Gaskell, P. Artisans and Machinery, The Moral and Physical Condition of the Manufacturing Population Considered with Reference to Mechanical Substitutos for Human Labor. Londres, 1836, IV.
Gaskell, escribiendo con una creencia en el orden establecido, presenta una edición condenable de la temprana industria paleotécnica, cuyos defectos le indignaron. Gast, Paul, Unsere neue Lebensform. Múnich, 1932. Geddes, Norman Bell, Horizons. Boston, 1932, v. 7. Sugerencias de nuevas formas para las máquinas y obras, con una plena utilización de los principios aerodinámicos y de los materiales modernos. Si bien debe más a la publicidad que a la ciencia, es útil por sus ilustraciones. Geddes, Patrick, An Analysis of the Principles of Economic. Edimburgo, 1885, 8. The Classification of Statistics. Edimburgo, 1881. Los primeros estudios de Geddes aún sugestivos para los que son capaces de llevar las claves del autor a su conclusión. La primera aplicación sociológica del concepto moderno de energía. Geddes, Patrick, An Indian Pioneer of Science, The Life and Work of Sir Jorgadis Bose. Londres, 1920. Cities in Evolution. Londres, 1915. Los primeros ensayos de Geddes que distinguen el período paleotécnico del neotécnico. Geddes, Patrick, y Thompson, J. A. Life, Outlines of General Biology. 2 vols. Nueva York, 1931. Biology. Nueva York, 1925. El libro más pequeño da el esqueleto del mayor en forma reducida. Los últimos capítulos del volumen 2 de Life son quizá el mejor epítome del pensamiento de Geddes hasta ahora disponibles. Proyectaba una obra similar en Sociology, pero falleció antes de terminarla. Geddes, Patrick E. Slater, G. Ideas at War. Londres, 1917, 2, IV. Una brillante ampliación esbozada del artículo más reducido de Geddes, Wordom and Peacedom, que apareció en la Sociological Review. Herr, William C., The Reign of Rubber. Nueva York, 1922, v. Uno de los pocos libros disponibles sobre un tema que exige un tratamiento más extenso y científico que hasta ahora. Heitel, Max, editor, Der Siegeslauf der Technik. 3 vols. Berlín, 1909. George, Henry, Progress and Poverty. Nueva York, 1879. Mientras la insistencia de George sobre el papel de la apropiación privada de la renta de la tierra hizo que diera una reseña altamente unilateral del industrialismo moderno, su obra, como la de Marx, constituye un hito en la crítica. Giese, Fritz, Bildungsideale im Maschinenzeitalter. Aye, A. S., 1931. Glanville, Joseph, Escepsis Scientifica, or Confessed Ignorance the Way to Science. Londres, 1665, I. Glauner, Carl, Th. Industrial Engineering. Des Moines, 1931. Gloag, John, Artifacts of the Future of Craftsmanship. Nueva York, 1927. Klockmayer, George, von Natural Wirtschaft zum Milliardentribut, Einlandgeschnitt durch Technik, Wissenschaft und Wirtschaftsbejerhartausende. Zurich, 1931. Goodyear, Charles, Gummy Elastic and its Varieties, 1835, v. Gordon, G. F. C. Clockmaking, Past and Present, with which is incorporated the more important portions of clocks, watches and bells by the late Lord Grimthorpe. Londres, 1925, I. 3. Graham, J. J. Elementary History of the Progress of the Art of War. Londres, 1858, 2. Grass, N. S. B. Industrial Evolution. Cambridge, 1930, 1-5. Una serie útil de estudios concretos sobre el desarrollo de la industria. Grass, N. S. B. An Introduction to Economic History. Nueva York, 1922. Green, A. H. y otros, Cole, Its History and Uses. Londres, 1878, IV. Grossman, Robert, Die Technische Entwicklungen der Glasindustrie in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung. Leipzig, 1908, 2-3. Gerard, A. L. A Short History of the International Language Movement. Londres, 1922, b. Un excelente resumen del problema referente a una lengua internacional y de la situación del movimiento hace una docena de años. La obra de Ogden sobre el inglés básico, si bien valiosa por sus sugerencias en cuanto a lógica y gramática, jamás ha constituido una defensa adecuada para el uso de una lengua viva para las relaciones internacionales. Hale, W. J. Chemistry Triumphant. Baltimore, 1933, v. Halevi, Eli, The Growth of Philosophic Radicalism. Londres, 1928, IV. La mejor historia de la ideología de los utilitarios. Hammond, John Lawrence and Barbara, The Rise of Modern Industry.
Nueva York, 1926. 3, IV. The Town Laborer, 1760 a 1832. The Skillet Laborer, 1760 a 1832. Nueva York, 1919, IV. The Village Laborer, Londres, 1911, 3, IV. Esta serie de libros, incluso el más general sobre el nacimiento de la industria moderna, está casi exclusivamente basado en documentación británica. Dentro de estos límites, constituye el cuadro más vivo, sólido e indiscutible de los principios del régimen paleotécnico y del orgulloso progreso que se ha realizado. C.F. Engels, Mantoux y, como contraste, Ure. El patrón descrito por los Hammonds fue seguido, con variantes menores, en otros países. Amor, William A. y Waidolane, E. R. Science in Action. Nueva York, 1931. Harris, L. S. y Bott, I. N. Scientific Research and Human Welfare. Nueva York, 1924, V. Harrison, H. S. Pots and Pans. Londres, 1923, 2. The Evolution of the Domestic Arts. Segunda edición. Londres, 1925. Travel and Transport. Londres, 1925, 2. War and Chase. Londres, 1929, 2. Una excelente serie de introducciones, pero particularmente la que trata de la guerra y la caza. Hatfield, H. Stafford, The Inventor and His World. Nueva York, 1933. Hauser, Henry, La modernité du XXe. París, 1930, y Hoyslater, L. The Machine Unchained. Nueva York, 1933. Sin valor, Hart, Ivor B. The Mechanical Investigation of Leonardo da Vinci. Londres, 1925, 3. Junto con la obra de Feldhaus sobre Leonardo, un resumen excelente de las realizaciones de este. Véase también el capítulo en Usher. Hart, Ivor B. The Great Engineers. Londres, 1928. Heidmayer, Loomis, Conservation of Our Natural Resources, basado en Van Ise. Nueva York, 1930, V. Reconocimiento por el ingeniero de los hechos referentes a despilfarro y destrucción del ambiente primeramente señalados con claridad por George Perkins Marsh hacia 1860. Henderson, Fred, Economic Consequences of Power Production. Londres, 1931, v. 8. Estudio competente y bien razonado de las tendencias al automatismo y el control a distancia en la producción neotécnica. Henderson, Lawrence J., The Order of Nature. Cambridge, 1925, y The Fitness of the Environment, An Inquiry into the Biological Significance of the Properties of Matter. Nueva York, 1927, y 8. Una contribución original y brillante que cambia el tratamiento usual de la adaptación. Hendrick, B. J., The Life of Andrew Carnegie. Nueva York, 1932, IV. Hill, Leonard, y Campbell, Argyll, Health and Environment. Londres, 1925, IV, V. Valioso, Ine, Louis, Men at Work. Nueva York, 1932, V. Fotografías de obreros modernos en el trabajo. Tipo de estudio que debiera realizarse sistemáticamente si ha de publicarse alguna vez la Enciclopedia Gráfica de Geddes. Hobson, John A. The Evolution of Modern Capitalism, A Study of Machine Production. Nueva edición, revisada. Londres, 1926, 1-5. Incentives in the New Industrial Order. Londres, 1922, 8. Wealth and Life, A Study in Values. Londres, 1929, 8. Uno de los economistas modernos más inteligente, humano y de claro pensamiento. Estas obras constituyen un correctivo útil para los sueños sin crítica alguna del nuevo capitalismo, tan de moda en América entre 1925 y 1930. Occart, A. M. The Progress of Man. Londres, 1933. Breve estudio crítico de los varios campos de la antropología incluyendo la técnica. Howe, R. A Short History of the Printing Press. Nueva York, 1902. Holland, Maurice, y Pringle, H. F. Industrial Explorers. Nueva York, 1928. Oyansche Molen, Erste Jahrbuch. Amsterdam, 1927, 3. Informe de la Sociedad para la Conservación de los Antiguos Molinos de Holanda. Olsti, R. Relation of War to the Origin of the State. Helsingfors, 1913, 2. Un libro que desafía la antigua noción complaciente que hacía de la guerra una característica peculiar de los pueblos salvajes. Demuestra la naturaleza ritualista de muchos estados de guerra primitivos. Holzer, Martin,
Technik und Kapitalismus. Jena, 1932, 8. Una aguda crítica del tecnicismo y pseudo-eficiencia favorecidos por la finanza moderna en gran escala. Hooke, Robert, Micrographia. Londres, 1665, y Posthumous Works. Londres, 1705. Hopkins, W. M., The Outlook for Research and Invention. Nueva York, 1919, v. Huff, Walter, Fire as an Agent in Human Culture. Smithsonian Institution, Boletín 139. Washington, 1926, 2. Howard, Ebenezer, Tomorrow, A Peaceful Path to Reform. Londres, 1898. Segunda edición titulada, Garden Cities of Tomorrow. Londres, 1902, v. Un libro que describe uno de los inventos neotécnicos más importante, la ciudad jardín. Véase también Kropotkin y Cities in Evolution de Geddes. Illes, George, Inventors at Work. Nueva York, 1906. Leading American Inventions. Nueva York, 1912. Jameson, Alexander, editor, A Dictionary of Mechanical Science, Arts, Manufactures and Miscellaneous Knowledge. Londres, 1827, 3, IV. Jeffrey, E. C. Coal and Civilization. Nueva York, 1925, IV, V. Jevons, H. Stanley, Economic Equality in the Cooperative Commonwealth. Londres, 1933, 8. Detalladas sugerencias para un paso típicamente inglés y ordenado al comunismo. Jevons, W. Stanley, The Coal Question. Londres, 1866, IV. Un libro que llama la atención sobre la base fundamentalmente insegura de la economía paleotécnica. Johansen, Otto, Louis de Geer. Berlín, 1933, 3. Breve historia de un capitalista belga que prosperó en la industria de municiones en la Suecia del siglo XVII. Véase también lo referente a Christopher Polem en Usher. Johnson, Philip, Machine Art. Nueva York, 1934. Un estudio sobre los elementos estéticos básicos en las formas de la máquina. Jones, Bassett, Death and Production. Nueva York, 1933, 8. Un intento de probar que el ritmo de la producción industrial está decreciendo en tanto aumenta la estructura de la deuda. Una tesis importante. Kempfert, Waldemar, A Popular History of American Invention. Nueva York, 1924, IV, V. Kapp, Ernst, Grundlinien einer Philosophie der Technik. Braunschweig, 1877. Keir, R. M., The Epic of Industry. Nueva York, 1926, IV, V. Trata del desarrollo de la industria americana. Bien ilustrado. Kessler, Count Harry, Walter Rathenau, His Life and Work. Nueva York, 1930, v. Favorable informe sobre el financiero e industrial neotécnico más importante, un apéndice biográfico a la teoría de la empresa de negocios de Veblen que muestra el conflicto entre los niveles pecuniarios y técnicos de una sola personalidad. Kirby, Richard S., y Lawson, P. G., The Early Years of Modern Civil Engineering. New Haven, 1932, IV. Algún interesante material americano. Klatt, Fritz, Die Geistige Wendung des Maschinenzeitalters. Potsdam, 1930. Knight, Edward H., Knight's American Mechanical Dictionary. Nueva York, 1875, v. Una compilación muy de fiar, si se considera el tiempo y el lugar, y que proporciona un corte transversal de la industria paleotécnica. Kofka, Kurt, The Growth of the Mind. Nueva York, 1925. Coleman, Franz, Schönheit der Technik. Múnich, 1928, 7. Un buen estudio con numerosas fotografías que aún necesita un suplemento que trate de formas ulteriores. Kraft, Max, Das System der Technischen Arbeit. 4 vols. Leipzig, 1902. Kranhals, Paul, Das Organische Weltbild. 2 vols. Múnich, 1928. Der Weltsinn der Technik. Múnich, 1932, y Der Weltsinn es un intento de formar una filosofía crítica de la técnica y relacionarla con otros aspectos de la vida. Kropotkin, P. Fields, Factories and Workshops, or Industry Combined with Agriculture and Brainwork with Manual Work. Primera edición, 1898. Edición, 1898. Edición revisada, Londres, 1919, v. 8. Un temprano intento de trazar las consecuencias de la economía neotécnica, muy reforzada por el ulterior desarrollo de la electricidad y la producción fabril. Véase Howard, Kulischer, A. M. y Y. M. Kriegs und Wandersuche, Weltgeschichte als Volkerbewegung. Berlín,
1932, 2, IV. Competente análisis de la relación entre la guerra y las migraciones de los pueblos. Labarte, Histoire des arts industriels au Moyen Age et à l'époque de la Renaissance. 3 vols. París, 1872 a 1875. No corresponde a lo que promete su título. Véase Boissonade y Renard. Lacroix, Paul, Military and Religious Life in the Middle Ages and the Renaissance. Londres, 1874, 2. Landauer, Cary, Planwirtschaft und Verkehrswirtschaft. Múnich, 1931. Langley, S. P. Langley Memoir on Mechanical Flight. Parte primera, 1887 a 1896. Washington, 1911, V. Launay, Louis de, La Technique Industrielle. París, 1930. Lorson, P. G. y Kirby, R. S. The Early Years of Modern Civil Engineering. New Haven, 1932, IV. Le Corbusier, L'Art Décoratif d'aujourd'hui. París, 1925. Ver une Architecture. París, 1922. Traducida. Londres, 1927, 7. Siguiendo la obra de Sullivan, Wright y los más de una generación después, Le Corbusier volvió a descubrir por sí mismo la máquina y es quizá el defensor más polémico de las formas de la misma. Lee, Gerald Stanley, The Voice of the Machines, An Introduction to the 20th Century. Northampton, 1906. Un libro sentimental. Leith, C. K. World Minerals and World Politics. Nueva York, 1931, V. Leonard, Philip, Great Men of Science, A History of Human Progress. Londres, 1933. Leonard, J. N. Locke, The Life of Charles P. Steinmetz. Nueva York, 1929, V. Le Play, Frederick, Les Ouvriers Européens. 6 vols. Segunda edición. Tours, 1879, 2. Uno de los grandes hitos de la sociología moderna, el fracaso en seguirla revela las limitaciones de las principales escuelas de economistas y antropólogos. La falta de dichos estudios concretos sobre el trabajo, el trabajador y el medio ambiente del trabajo constituye una seria desventaja al escribir una historia de la técnica o al apreciar las fuerzas que actúan. Le Playhouse, Cole, Ways to Reconstruction. Londres, 1926, V. Aplicación del pensamiento neotécnico a una industria atrasada. Levy, H., The Universe of Science. Londres, 1932. Buena introducción. I. V. Lewis, Gilbert Newton, The Anatomy of Science. New Haven, 1926, I. V. Excelente exposición de una aproximación contemporánea a la ciencia. Véase también Poincaré, Henderson, Levy y Bavinck. Lewis, Wyndham, Time and Western Man. Nueva York, 1928, I. Ataque crítico contra la medida del tiempo y todas las artes dependientes del tiempo por un defensor de las artes especiales con mentalidad visual. Unilateral, pero al mismo tiempo no despreciable. Lieberg, Max Eduard, Das neue Weltbild. Zurich, 1932. Lilje, Hans, Das technische Zeitalter. Berlín, 1932. Lindner, Werner, y Steinmetz, G. Die Ingenieurhauten in ihrer guten Gestaltung. Berlín, 1923, 7. Particularmente bueno por la relación que establece entre las antiguas formas de construcción industrial y las fábricas modernas, abundantes ilustraciones. Véanse Le Corbusier y Coleman. Lombroso, Ferrero Gina, The Tragedies of Progress. Nueva York, 1931. Véase Ferrero. Locke, Charles E. Power. Nueva York, 1911. Lux, J. A. Ingenieur à Esthétique. Múnich, 1910, 7. Uno de los primeros estudios. Véase Lindner. McCurdy, G. G. Human Origins. Londres, 1923. Nueva York, 1924, y 2. Buena relación basada en los hechos sobre las herramientas y las armas en culturas prehistóricas. Massiver, R. M. Society, Its Structure and Changes. Nueva York, 1932. Introducción equilibrada y penetrante. Macalle, Benton, The New Exploration. Nueva York, 1928, v. 8. Tratado precursor sobre geotécnica y planificación regional que debe colocarse junto a Marsh y Howard. Mackenzie, Catherine, Alexander Graham Bell. Nueva York, 1928, v. Mail, Emile, Religious Art in Trance, 13th Century. Traducido de la tercera edición. Nueva York, 1913, y Malthus, T. R. An Essay on Population. 2 vols.
Londres, 1914, IV. Mann, Henry D., Joy in Work. Londres, 1929, B. Estudio empírico de las ventajas psicológicas del trabajo, basado, sin embargo, en una observación muy limitada y en número insuficiente de casos. Cualquier observación útil sobre el tema espera un estudio en la forma de la labor de Terpenin sobre el Aldea. Véase Le Play. Manley, Charles M. Langley Memoir on Mechanical Flight. Parte segunda. Washington, 1911, V. Mannheim, Karl, Ideologie und Utopie. Bonn, 1929. Obra sugestiva aunque difícil, traducida al español. Madrid, Aguilar, 1968. Mantoux, Paul, La Revolution Industrielle du XVIIe siècle. París, 1906. Traducida, Industrial Revolution. Primera edición. París, 1905. Nueva York, 1928, IV. Trata de los cambios técnicos e industriales en la Inglaterra del siglo XVIII, y es quizá el mejor libro sobre el tema que hasta ahora se haya escrito. Marey, Etienne Jules, Animal Mechanism, A Treatise on Terrestrial and Aerial Locomotion. Nueva York, 1874, V. Movement. Nueva York, 1895. Importantes estudios fisiológicos que estaban destinados a estimular un renovado interés en el vuelo. Véase Pettigrew, Marot, Helen, The Creative Impulse in Industry. Nueva York, 1918, 8. Apreciación de los valores potenciales educacionales en las modernas organizaciones de la industria. Aún lleno de críticas y sugerencias pertinentes. Martin, T. C. y Dyer, F. L. Edison, His Life and Inventions. Nueva York, 1910, V. Marx, Karl, y Engels, Friedrich, Manifest of the Communist Party. Nueva York, Capital. Traducido por Eden y Cedar Paul. 2 vols. Londres, 1930. Traducido al castellano por F. C. E. México. Obra clásica cuya documentación histórica, penetración sociológica y honrada pasión humana superan los defectos de sus análisis económicos abstractos. Primera interpretación adecuada de la sociedad moderna en términos de su técnica. Mason, Otis T. The Origins of Invention, A Study of Industry Among Primitive Peoples. Nueva York, 1895, y 2. En su tiempo una buena obra, que pide ahora un valioso sucesor. Mataré, Franz, Die Arbeitsmittel, Maschine, Apparat, Werkzeug. Leipzig, 1913, y, V. Importante. Recalca el papel de los aparatos y obras y demuestra las tendencias neotécnicas de las avanzadas industrias químicas en lo que se refiere a la organización científica, el número de técnicos proporcionalmente más alto, y el creciente automatismo del trabajo. Machos, Conrad, editor, Manner der Technik. Berlín, 1925. Serie de biografías, criticadas por Feldhaus a causa de varias omisiones y errores. Machos, Conrad, Die Entwicklung der Dampfmaschine. Eine Geschichte der Ortsfesten Dampfmaschine und der Lokomobil, der Schiffsmaschine und Lokomotive. 2 vols. Berlín, 1908, IV. Un estudio exhaustivo de la máquina de vapor. Para una reseña más breve véase Thurston. Machos, Conrad, Technische Kulturdenkmäler. Berlín, 1927. Mayhew, Henry, London Labor and the London Poor. 4 vols. Londres, 1861. Mayo, Elton, The Human Problema of an Industrial Civilization. Nueva York, 1933, V. Estudio útil sobre la relación de la eficiencia con los periodos de reposo e interés en el trabajo. Véase Henry de Man, McCartney, Eugene S. Warfare by Land and Sea. Serie de nuestra deuda con Grecia y Roma. Boston, 1923, 2. McCordy, Edward, Leonardo da Vinci's Notebooks. Nueva York, 1923, y 3. The Mind of Leonardo da Vinci. Nueva York, 1928, y 3. Meissner, Erich, Weltanschauung eines Technikers. Berlín, 1927. Mayer, Alfred Gotthold. Eisenbauten, Ihre Geschichte und Ästhetik. Slingen A. N. 1907, IV, V. 7. Muy importante, obra valiosa de crítica e historia. Middle West Utilities Company, America's New Frontier. Chicago, 1929, V. A pesar de su origen, estudio muy útil sobre la relación de la electricidad con la descentralización industrial y urbana. Milam, Willis L. Time and Timekeepers. Nueva York, 1923, I. 3, IV. Molinaghi, L. The New Vision, traducido por Daphne Hoffman. Nueva York, sin fecha, 7.
Malere Photography Film, Múnich, 1927, 7. Aunque no cumple lo prometido en sus primeros capítulos, The New Vision es aún una de las mejores presentaciones de los experimentos modernos sobre la forma iniciados en el Bauhaus, en Dessau, bajo la iniciativa de Gropius y Moholy-Nagy. Incluso los fracasos y los callejones sin salida de estos experimentos no carecen de interés, aunque solo sea porque los que son nuevos, respecto del tema, tienden a repetirlos. Morgan, C. Lloyd, Emergent Evolution, Nueva York, 1923. Mori, L. V. H. y Redman, L. V. The Romance of Research. Baltimore, 1933. Mumford, Louis, The Story of Utopias. Nueva York, 1922, B. 8. Resumen de las utopías clásicas, aunque a menudo superficiales, a veces abren una senda descuidada. Neuberger, Albert, The Technical Arts and Sciences of the Ancients. Nueva York, 1930. Voluminoso, pero véase Feldhaus, Neudeck, G. Geschichte der Technik. Stuttgart, 1923. A veces útil por los hechos históricos. Amplio, pero no de primera categoría. Nummannhoff, Ernst, Der Handwerker in der Deutschen Vergangenheit. Jena, 1924. Profusamente ilustrado. Nussbaum, Frederick L. A History of the Economic Institutions of Modern Europe. Nueva York, 1933. Un resumen de la obra de Sombart. Obermeyer, Henry, Stop That Smoke. Nueva York, 1933, IV. Obra de carácter popular sobre el costo y extensión de la polución paleotécnica que pende aún hoy sobre nuestros centros manufactureros. Ogburn, W. F. Living with Machines. Nueva York, 1933, IV. Social Change. Nueva York, 1922. Véase Guedes, The Classification of Statistics, escrito una generación anterior. Ortega y Gasset, José, La rebelión de las masas. Nueva York, 1933, B. Ostwald, Wilhelm, Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaften. Leipzig, 1909. Véase The Classification of Statistics de Guedes, escrita una generación antes. Osenfant, Amede, Foundations of Modern Art. Nueva York, 1931, 7. Desigual pero a veces penetrante. Pacoret, Etienne, Le Machinisme Universel, Ancien, Modern et Contemporain. París, 1925. Una de las introducciones más útiles en francés. Parrish, Wayne William, An Outline of Technocracy. Nueva York, 1933. Pasdermayan, H. L'Organisation Scientifique du Travail. Ginebra, 1932. Pasquet, D. Londres et les Ouvriers de Londres. París, 1914. Passmore, J. B. y Spencer, A. J. Agricultural Implements and Machinery, 3, IV. A Handbook of the Collections in the Science Museum, London. Londres, 1930. Útil. Paul Ham, Frederick, Psychology de l'Invention. París, 1901. Trata sagazmente de la invención mecánica, no como un don especial de la naturaleza, sino como una variedad particular de una característica humana más general común a todas las artes. Peake, Harold J. E. Early Steps in Human Progress. Londres, 1933, y 2. Bueno, pero véase Renard. Peake, Harold, y Fleury, H. J. The Corridors of Time. 8 vols. Oxford, 1927. Peligot, Allen M. Leverre, Son Histoire, Sa Fabrication. París, 1877, 3. Penty, Arthur, Post-Industrialism. Londres, 1922, B. Crítica de la finanza moderna y de la máquina y predicción de la caída del sistema en un momento en que esta posición era menos popular que actualmente. Petrie, W. F. The Arts and Crafts of Ancient Egypt. Segunda edición. Londres, 1910, y 2. The Revolutions of Civilization. Londres, 1911, 3. Pettigrew, J. Bell, Animal Locomotion. Or Walking, Swimming and Flying, with a Dissertation on Aeronautics. Nueva York, 1874, v. Contribución importante. Véase Marey, Poincaré, Henry, Science and Method. Londres, 1914. Un clásico de la filosofía de la ciencia. Traducido al castellano por Espasa Calpe, Madrid. Polakov, Walter N. The Power Age, Its Quest and Challenge. Nueva York, 1933, v. 8. Excelente presentación de lo que suponen las nuevas formas de utilizar la energía eléctrica y de organizar la industria moderna.
Desafortunado en su posición de que el uso de la energía es el rasgo distintivo de la industria neotécnica. Pop, Joseph, Die Technik als Kulturproblem. Múnich, 1929. Pop, Johann H. M. von Geschichte aller Erfindungen und Entdeckungen im Bereiche der Gewerbe, Künste und Wissenschaften. Stuttgart, 1837, 3. Sucesor más próximo de Beckmann, contiene algunos hechos que se han abandonado desde entonces. Porta, Giovanni Battista Della, Natural Magic. Londres, 1658, 3. Traducción inglesa de un clásico del siglo XVI. Porter, George R. Progress of the Nation. 3 vols, en 1. Londres, 1836 a 1843, IV. Útil como documentación. Pound, A. Iron Man in Industry. Boston, 1922, v. Discusión sobre el automatismo en la industria y la necesidad de compensarlo. Pupin, Michael J. Romance of the Machine, Nueva York, 1930. Trivial, Rathenau, Walter, The New Society. Nueva York, 1921, v. 8. In Days to Come. Londres, 1921, 8. Die Neue Wirtschaft. Berlín, 1919, 8. Consciente de los peligros de la mecanización siderúrgica, Rathenau, aunque a veces algo estridente y casi histérico, escribió una serie de críticas justas del orden existente, y In Days to Come y en The New Society esbozó una nueva sociedad industrial. Se diferenció de muchos socialdemócratas y comunistas en reconocer la importancia crítica de los problemas morales y educacionales que supone la nueva orientación. Reed, T. Our Mineral Civilization. Nueva York, 1932. Recent Social Trends in the United States. 2 vols. Nueva York, 1933. Recent Economic Changes in the United States. 2 vols. Nueva York, 1929, IV. Encuesta útil aún por sus datos, que hubiera sido todavía más importante si sus hechos se hubieran reunido de manera que señalaran claramente su conclusión desde luego dudosa y pesimista. Recueil de planches, sur les sciences, les arts libero et les arts mécaniques. Suplemento a la enciclopedia de Diderot. París, 1763, 3. Véase Enciclopedia. Redman, L. V. y Mori, L. V. H. The Romance of Research. Baltimore, 1933. Redsich, Konstantin, Das Großbuch der Erfindungen und deren Erfinder. 2 vols. Leipzig, 1928. Renard, George F. Guilds in the Middle Ages. Londres, 1919, 3. Life and Work in Primitive Times. Nueva York, 1929, 2. Estudio penetrante y sugestivo sobre un tema cuyos escasos materiales exigen una imaginación activa pero prudente. Renard, George F. y Dulac, A. L'Evolution industrielle et agricole depuis 150 ans. París, 1912, IV. Obra corriente. Renard, George F. y Weulerse, G. Life and Work in Modern Europe, 15th to 18th Centuries. Londres, 1926, 3. Excelente. Reuleau, France, The Kinematics of Machinery. Outlines of a Theory of Machines. Londres, 1876. La morfología sistemática de las máquinas de más importancia, un libro tan bueno que ha desalentado a sus rivales. Richards, Charles R., The Industrial Museum. Nueva York, 1925. Encuesta crítica de los tipos existentes de museo industrial. Rickard, Thomas A. Man and Metals, A History of Mining in Relation to the Development of Civilization. 2 vols. Nueva York, 1932, 2-5. Sucinto y bastante exhaustivo. Riedler, A. Das Maschinenzeichnen. Segunda edición. Berlín, 1913. Tratado de influencia en Alemania. Robertson, J. Drummond, The Evolution of Clockwork, with a special section on the clocks of Japan. Londres, 1931. Datos recientes sobre un tema cuya temprana historia encierra muchas trampas. B.A.C. Osher, Rowe, Joseph W., English and American Tool Builders. New Haven, 1916, IV. Valioso. B.A.C. Smiles. Roseman, Joseph, The Psychology of the Inventor. Nueva York, 1932. Routledge, Robert, Discoveries and Inventions of the 19th Century. Londres, 1899, IV. Rugg, Harold O., The Great Technology, Social Chaos and the Public Mind. Nueva York, 1933, v. 8. Preocupado por el problema educacional de la comprensión de los valores de la industria moderna y del control de la máquina.
Russell, George W., The National Being. Nueva York, 1916. Salter, Arthur, Modern Mechanization. Nueva York, 1933. Sarton, George, Introduction to the History of Science. 3 vols. Baltimore, 1927 a 1931, y La obra de una vida de un ferviente estudioso. Traducido al castellano por Eudeva, B. Ayres, Sais, R. U. Primitive Arts and Crafts, An Introduction to the Study of Material Culture. Nueva York, 1933, 2. Sugestivo. Schmidt, Robert, Das Glas. Berlín, 1922, 3. Schmittiner, Paul, Krieg und Kriegführung im Wandel der Weltgeschichte. Potsdam, 1930, 2, 3, IV. Bien ilustrado con una excelente bibliografía. Schneider, Hermann, The History of World Civilization from Prehistoric Times to the Middle Ages. Volumen I, Nueva York, 1931. Schregardus, J. Visser, Dor C. y Tenbrogenkate, A. 11 Oyand Schemolen. Amsterdam, 1926. Bien ilustrado. Schultz, Hans, Die Geschichte der Glaserzeugung. Leipzig, 1928, 3. Das Glas. Múnich, 1923, 3. Schumacher, Fritz, Schofferwille und Mechanisierung. Hamburgo, 1933. Der Fluch der Technik. Hamburgo, 1932. Dice más en unas pocas páginas que muchos tratados con más pretensiones consiguen hacerlo en un tomo. La mente racional y humana de Schumacher puede compararse con la de Spengler, como sus admirables escuelas y comunidades en Hamburgo se comparan con el oscurantismo estético decadente de la Böttcherstraße en Brema. Es importante reconocer que ambas estirpes son características del pensamiento alemán, aunque actualmente la representada por Schumacher esté en eclipse. Schuyler, Hamilton, The Roeblings, A Century of Engineers, Bridge Builders and Industrialists. Princeton, 1931, IV. Más importante por su tema que por lo que el autor ha aportado al mismo. Schwarz, Heinrich, David Octavius Hill, Master of Protography. Nueva York, 1931, v. 7. Obra buena. Schwarz, Rudolf, Wegweisung der Technik. Potsdam, sin fecha, 7. Algunas comparaciones interesantes entre el fuerte gótico del norte Lübeck y las formas modernas de la máquina. Obsérvese que lo dicho conviene también a las ciudades fortaleza del sur de Francia. Science at the Crossroads. Documentos presentados al Congreso Internacional de Historia de la Ciencia y la Tecnología por los delegados de la U. R. S. S. Londres, 1931. Documento sugestivo, aunque a menudo fastidiosamente oscuro, sobre el comunismo y el marxismo y la ciencia moderna. Scott, Howard, Introduction to Technocracy. Nueva York, 1933. Obra cuya inexperiencia política, ignorancia histórica y desprecio de los hechos contribuyó mucho a desacreditar las conclusiones legítimas de los llamados tecnócratas. Soule, George, A Plant Society. Nueva York, 1932, 8. Sheard, Charles, Life Giving Light. Nueva York, 1933, v. Uno de los mejores libros en la muy desigual serie, Century of Progress. Singer, Charles, From Magic to Science. Nueva York, 1928, y A Short History of Medicine. Nueva York, 1928. Slosson, E. Creative Chemistry. Nueva York, 1920, v. Smiles, Samuel, Industrial Biography. Iron Workers and Toolmakers. Londres, 1863, IV. Lives of the Engineers. 4 vols. Londres, 1862 a 1866. 5 vols. Londres, 1874. Nuevos vols. Londres, 1895, IV. Men of Invention and Industry, 1885, IV. Smiles, tal vez conocido mejor por sus complacientes ideas morales victorianas sobre la autosuficiencia y el éxito, fue un precursor en el campo de la biografía industrial, y sus estudios, que a menudo estuvieron cerca de sus fuentes, constituyen importantes contribuciones a la historia de la técnica. Sus reseñas sobre Maudslay, Bramah y sus seguidores le hacen desear a uno que hubieran aparecido más a menudo hombres de su especial tendencia y laboriosidad. Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 2 vols. Londres, 1776, 3. Corte transversal en la última fase de la economía eotécnica cuando la división del procedimiento iba reduciendo al trabajador a una simple rueda en el mecanismo. Véase la enciclopedia por lo que se refiere a las ilustraciones. Smith, Preserved, A History of Modern Culture. Volumen I,
Nueva York, 1930, 3. Excelente discusión acerca de todos los temas menos el de la técnica. Soddy, Frederick, Wealth, Virtual Wealth and Debt. Londres, 1926. Segunda edición, revisada, Nueva York, 1933, 8. La aplicación de la energética a las finanzas. Sombart, Werner, Georg Wesen. 2 vols. Berlín, 1929. The Quintessence of Capitalist N. Nueva York, 1915. Krieg und Kapitalismus. Múnich, 1913, 2, 3, IV. Estudio inestimable de las relaciones sociales, técnicas y financieras entre la guerra y el capitalismo, con insistencia en particular sobre los cambios importantes que tuvieron lugar en los siglos XVI y XVII. Sombart, Werner, Luxus und Kapitalismus. Múnich, 1913, 2, 3. Traducido al castellano por F. C. E. México. Relación social y económica penetrante del papel de la corte y el cortesano, así como del culto del lujo desarrollado durante el Renacimiento. Der Modern Kapitalismus. 4 vols. Múnich, 1927, 1 a 5. Obra concebida y llevada a cabo en escala colosal. Sirve de paralelo a la presente historia de la técnica, como podría decirse que el Mississippi es paralelo al tren que se acerca a veces a sus orillas. Mientras las generalizaciones de Sombart me parecen demasiado precisas y confiadas, como, por ejemplo, en lo que se refiere al cambio de lo orgánico a lo inorgánico cual signo creciente de técnica moderna, he diferido de su importante erudición solo cuando no tenía otro camino. Spencer, A. J. y Passmore, J. B. Agricultural Implements and Machinery. A Handbook of the Collection in the Science Museum, London. Londres, 1930. Spengler, Oswald, The Decline of the West. 2 vols. Nueva York, 1928. Traducido al castellano por Espasa Calpe, Madrid. Si bien Spengler generaliza mucho acerca de la técnica, es este un terreno en el que este penetrante y original, pero estrambótico, pensador es particularmente poco de fiar. En una forma típicamente decimonónica descarta las realizaciones técnicas de otras culturas y concede un falso aire de unicidad a los iniciales inventos fáusticos, que se aprovecharon a fondo de los árabes y chinos más adelantados. Sus errores se derivan en parte de su teoría del aislamiento absoluto de las culturas, una curiosa contrapartida del inconsciente imperialismo de la teoría británica de la absoluta difusión partiendo de una sola fuente. Man and Techniques. Nueva York, 1932. Traducido al castellano por Espasa Calpe, Madrid. Un libro muy cargado de rancio misticismo, regresando a los aspectos más débiles de Wagner y Nietzsche. Stenger, Erich, Geschichte der Fotografie. Berlín, 1929, v. Resumen útil. Stevers, Martin, Steel Trails, The Epic of the Railroads. Nueva York, 1933, IV. De carácter popular, pero no sin interés técnico. Strada, Jacobus D. Kunstlicher Abris Oller Handwasser, Wind, Ross und Handmühlen. Frankfurt, 1617, 3. Survey Graphic, Regional Planning No. Mayo, 1925, v. Predijo el colapso de la actual economía metropolitana y esbozó un regionalismo neotécnico. Sutherland, George, 20th Century Inventions, a Forecast. Nueva York, 1901. Taussig, F. E. Inventors and Moneymakers. Nueva York, 1915. Sobreestimado. Tony, R. H. Equality. Nueva York, 1931. Religion and the Rise of Capitalism. Nueva York, 1927, y The Acquisitive Society. Nueva York, 1920. La obra de un economista capaz y de un humanista. Taylor, Frederick W. The Principles of Scientific Management. Nueva York, 1911, v. Uno de aquellos clásicos cuya reputación es incomprensible sin un conocimiento directo de la personalidad que hay detrás de ella. Taylor Society, Person, H. S., editor, Scientific Management in American Industry. Nueva York, 1929, v. Estudio de las aplicaciones más recientes de los principios de Taylor y Gantt. Thompson, Holland, The Age of Invention. New Haven, 1921, IV, v. La historia de la técnica en América. Legible, pero no exhaustivo. Véase Kaempfert. Thompson, J. A. y Geddes, Patrick, Life, Outlines of General Biology. Nueva York, 1931. Biology. Nueva York, 1925. Véase Geddes. Thorndike, Lynn, A History of Magic and Experimental Science During the First 13 Centuries of Our Era. 2 vols. Nueva York, 1923, y 3.
Science and Thought in the 15th Century. Nueva York, 1929, y 3. Ambos inestimables. Thorpe, T. E. Editor, Green, Miol y otros. Cole, Its History and Uses. Londres, 1878, IV. Thurston, R. H. A History of the Growth of the Steam Engine. Primera edición, 1878. Cuarta edición, 1903, IV. Muy buena obra. Tilden, W. A. Chemical Discovery and Invention in the 20th Century. Londres, 1916, V. Tilger, Adriano. Work, What It Has Meant to Men Through the Middle Ages. Nueva York, 1930. Obra decepcionante. Tilger, Adriano. Tomlinson's Encyclopedia of the Useful Arts. 2 vols. Londres, 1854. Trail, Henry D. Social England. 6 vols. Londres, 1909. Trasfondo bien ilustrado. Tryon, F. G. y Eckel, E. C. Mineral Economics. Nueva York, 1932, V. Útil. Tugwell, Rexford Guy, Industries Coming of Age. Nueva York, 1927. Un tanto desembarazado y vehemente acerca de las perspectivas de una transformación de la industria bajo la dirección existentes. Unwin, George, Industrial Organization in the 16th and 17th Centuries. Oxford, 1904. Opdike, D. B. Printing Types, Their History, Forms and Use. 2 vols. Cambridge, 1922, 3. Importante. Ure, Andrew, The Philosophy of Manufactures, or an Exposition of the Scientific, Moral and Commercial Economy of the Factory System of Great Britain. Primera edición. Londres, 1835, IV. Tercera edición. Londres, 1861. El primer ejemplo quizá de apologética paleotécnica en la que el autor se ahorca con su propia cuerda. Dictionary of Arts, Manufactures and Mines. Séptima edición, editada por Robert Hunt y F. W. Hodler. Londres, 1875. Usher, Abbott Payson, A History of Mechanical Inventions. Nueva York, 1929, 1-5. Véase la introducción. Van Loon, Hendrik, Man the Miracle Maker. Nueva York, 1928. The Fall of the Dutch Republic. Nueva York, 1913, 3. Algunos datos útiles sobre el comercio y el transporte en Holanda. Veblen, Thorstein, The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts. Nueva York, 1914. Imperial Germany and the Industrial Revolution. Nueva York, 1915. The Theory of Business Enterprise. Nueva York, 1905. The Theory of the Leisure Class. Nueva York, 1899. The Place of Science in Modern Civilization. Nueva York, 1919. The Engineers and the Price System. Nueva York, 1921, v. 8. An Inquiry into the Nature of Peace and the Terms of its Perpetuation. Nueva York, 1917. Después de Marx, Veblen comparte con Sombart la distinción de ser quizá el economista de tipo sociológico superior. Sus diversas obras, consideradas en conjunto, forman una contribución única a la teoría de la técnica moderna. Posiblemente, las más importantes desde el punto de vista de la técnica sean sus obras The Theory of Business Enterprise y Imperial Germany and the Industrial Revolution, pero hay capítulos valiosos en The Theory of the Leisure Class y en The Instinct of Workmanship. Si bien es un convencido de la industria racionalizada, Veblen no considera la adaptación como el ajuste pasivo de un organismo a un medio ambiente físicamente inflexible y mecánico. Vegetius, Renatus Flavius, Military Institutions. Londres, 1767, 2. Traducción en el siglo XVIII de un clásico del siglo XV. Verantius, Faustus, Machinae Novae, Venecia, 1595, 3. Vierendeel, A. Esquisse d'une histoire de la technique. Bruselas, 1921. Von Dyck, W. Wich und Ziele des Deutschen Museum. Berlín, 1929. Bosquil, Walter H. Minerals in Modern Industry. Nueva York, 1930, v. The Economics of Water Power Development. Nueva York, 1928, v. Buen resumen. Bowles, Hugh P. y Margaret W. The Quest for Power, From Prehistoric Times to the Present Day. Londres, 1931, 1-5. Un valioso estudio sobre las diferentes formas de fuentes de energía. Warshaw, H. T. Representative Industries in the United States. Nueva York, 1928. Wasmuth, Ewald, Critique de Mechanisierten Weltbildes.
Eyerau, 1929. Webb, Sidney, y Beatrice, A History of Trades Unionism. Primera edición. Londres, 1894. Industrial Democracy. 2 vols. Londres, 1897. Relaciones clásicas con especial referencia a Inglaterra. Weber, Max, General Economic History. Nueva York, 1927. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Londres, 1930, y Trad, Delegación Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955. Weinreich, Hermann, Bildungswerte der Technik. Berlín, 1928. Principalmente útil por lo que se refiere a la bibliografía. Wells, David L., Recent Economic Changes. Nueva York, 1886. Compárese con el volumen análogo de 1929. Wells, H. G. Anticipation of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress. Londres, 1902. The Work, Wealth and Happiness of Mankind. 2 vols. Nueva York, 1931, v. Bent, Ulrich, Die Technik als Kulturmacht. Berlín, 1906. Uno de los mejores comentarios históricos sobre la técnica. Westcott, G. F. Pumping Machinery, A Handbook of the Science Museum. Londres, 1932, 3, IV. Whitehead, Alfred North, Science and the Modern World. Nueva York, 1925. The Concept of Nature. Cambridge, 1926. Adventures of Ideas. Nueva York, 1933. Whitney, Charles S. Bridges, A Study in Their Art, Science and Evolution. Nueva York, 1929. World Economic Planning, The Necessity for Planned Adjustment of Productive Capacity and Standards of Living. La Haya, 1932, v. 8. Introducción exhaustiva al tema, desde casi todos los ángulos posibles. Warringer, Wilhelm, Form in Gothic. Londres, 1927. Interesante si no siempre justificado, se relaciona con la forma general. Zimmer, George F., The Engineering of Antiquity. Londres, 1913. Zimmerman, Eric W., World Resources and Industries, An Appraisal of Agricultural and Industrial Resources. Nueva York, 1933, IV. Muy útil, con una bibliografía adecuada. Zimmern, Alfred, The Greek Commonwealth. Oxford, 1911, 2. Nationality and Government. Londres, 1918, b. Sonca, Vittorio, Novo Teatro di Machine et Edifici. Padua, 1607, 3. Schimmer, Eberhard, Philosophie der Technik. Jena, 1919. Notas 1, Weltbild. Representación o visión del mundo, N del T. Asterisco, personajes de Gulliver's Travels, de Swift. Se trata de una raza de seres humanos degenerados y con costumbres propias de animales, N del T. 1. Gradgrindy Bounder B. 2 nombres supuestos que significan gente común, N del T. 2. Juego de palabras entre Good Life, buena vida, y Goods Life, vida de los bienes. N del T. 1. Se trata de las iniciales de las palabras, reading, writing, y arithmetic, las dos últimas con esa ortografía especial para que resulte, R. N del T. 1. Albio Flur Mill. Molino de harina Albion, N del T. 1. Literalmente, clubs de la lanzadera, N del T. 1. ILLTH. Juego de palabras entre, health, salud y de, ill, malo, nocivo. Ruskin inventó, ILLTH, conjunto de cosas nocivas. N del T. 1. Uno de los factores que impulsaron la construcción de cronómetros exactos fue precisamente la necesidad de determinar exactamente la longitud en la navegación. Esto se conseguía comparando la hora local con la de Greenwich conservada en cronómetros suficientemente precisos, sabiendo que a cada hora de diferencia corresponden 15 grados de distancia. N del T. 1. Nombre dado al lumpe proletariado londinense. N del T. 1. Si cada utensilio pudiese ejecutar sin previa orden, por sí mismo, la función que le es propia, como las obras maestras de Dédalo que se movían por sí mismas, o como los trípodes de Vulcano que realizaban espontáneamente su trabajo razonado. Si, por ejemplo, las agujas de los tejedores tejiesen ellas mismas, el jefe del taller no tendría necesidad de ayuda, ni el amo de esclavo. Aristóteles, Paul. 44. N del T. Asterisco, Dreisien, N del T.